Mi nombre es Javier Rizzo y soy productor de Cuchilla de Rocha, a 5 kilómetros de Sauce, y mis rubros principales son tomate, morrón y marnaco. Bueno, mi nombre es Paul Bennett, y llegué acá a esta zona de Sauce hace como 4 años. La actividad fue a hacer una feria mostrando un poco los productos que se hacen en la zona. Bien, esto surge hace como 6 meses. Imagínate estar festejando que nació la cebolla en un almácigo, que bueno, que te llega un vecino y te dice, mirá, en el almacén están diciendo que todo el movimiento de tierra. Se veía que se estaba moviendo tierra un montón, se había levantado viña. Bueno, un pedazo bastante extenso, y bueno, desde el almacén mandaron a avisar que esa tierra que se estaba moviendo se habían enterado que era para plantar soja, ¿no? Y había realmente un desconocimiento de qué pensaban los vecinos. Nos juntábamos en la capilla para hablar del tema de la soja, qué conoce y qué quiere conocer. Y en mi caso fue que yo tenía 5 hectáreas que no las trabajaba, y las quería un poco limpiar, dejarla con el suelo trabajado. Mi idea es plantar alfalfa en esas tierras, y necesitaba un año de trabajo, ¿no? Entonces surgió esa oportunidad de alquilar por un año, por un contrato de palabra, y se alquiló por 6 meses para trigo y 6 meses para soja. Cuando yo me informo todos los posibles problemas que podía traer esos cultivos para una zona que te explico un poco, es una zona de predios chicos, entre 5 y 20 hectáreas, y donde tenés una rama variada de productos. Tenés horticultura a campo y bajo techo, tenés fruticultura, viticultura, apicultura, animales de granja, cereales, ganadería. Y las informaciones nos llevaron a poner un poco la alerta en que ese tipo de cultivo no era compatible con la zona nuestra. Y los problemas de Gamés son el gran volumen de pesticidas que se usan por la concentración que usan. La ley supuestamente dice que tiene que haber una deriva de 8 kilómetros para ahí poder aplicar. Y todos sabemos que esos controles no se hacen. Ellos vienen a aplicar, y si hay un viento de 20 kilómetros, 30 kilómetros, aplican y se van. Y después, si te quemó el cultivo, después recién puedes quejarte. Después del laboreo de suelo, te harán el suelo a favor de la pendiente, todo eso que te trae, que todos los agrotóxicos que le agregan al suelo va a parar una fuente de agua, que puede ser una represa, un tajamar o una fuente de ocio. Hablé con la persona que alquilé el campo, me entendió, no es una empresa grande, es una empresa familiar, y bueno, que el trigo lo cosechara y no hubo ninguna aplicación, fue totalmente orgánico eso. Y ahí empezamos a tomar conciencia de todo lo demás que trae el problema de la soja, ¿no? A ver, no es un capricho que no queramos la soja acá. Si bien no es la mejor época, porque estamos a mediados de noviembre y es más época de esperar cosecha que de cosechar, tratamos de que estuvieran presentes todos los rubros productivos de la zona, que son un montón. El departamento de Canelones es el principal productor hortícola, frutícola y vinícola del Uruguay. Además de poseer una variada gama de producción de alimentos, es el departamento del país con mayor población rural. A pesar de las graves implicancias que los vecinos de Cuchilla de Rocha, así como otros vecinos de varias zonas del departamento, están denunciando desde hace largo tiempo a causa de la inclusión en la zona del modelo sojero, la producción de soja sigue en aumento. A veces te llevan a alquilar por la propia necesidad de no haber alternativas. No se te están brindando alternativas de sustituir algún cultivo por otro, ¿no? Lamentablemente a veces el productor no quiere alquilar, pero la propia necesidad lo lleva a tener que hacerlo por la necesidad tiene que seguir viviendo. Y como la tierra no le da, bueno, alquila. Si bien en Uruguay la soja se planta desde larga data, en los últimos 6 años su cultivo ha experimentado un crecimiento exponencial, sin precedentes en la historia de la agricultura uruguaya. Durante la década de 1960 se comenzó con las primeras experiencias en el cultivo, que en las décadas siguientes no llegó a superar las 50.000 hectáreas. A partir de la zafra 2003-2004 se observa la explosiva expansión del cultivo. En la década de los 90, la multinacional norteamericana Monsanto desarrolla una variedad transgénica de soja, la soja RR, resistente al potente herbicida glifosato.
Este transgénico es altamente dependiente del uso intensivo de agrotóxicos y maquinaria. Acá tenés la evolución del área. Bueno, es un disparate. O sea, el tema del boom del esparcimiento exagerado que hay hoy de soja hace 4 años. Y hay 2 componentes importantes a tener en cuenta. Uno, el desarrollo de los que estamos como propietarios en los campos, que tenemos que seguir, porque si no tratás de ganar guita, ¿cómo va a mantener el campo? Y la adhesión de los grupos grandes que están trabajando, que entraron al Uruguay, que tienen su efecto importante acá. Hablando de Growcopactel, de ADP y Greifu, que también se instaló como productor acá en el Uruguay. Los grupos grandes que hay, Sí, el Tejar, seguro me olvidé del Tejar. Pero por lo menos 7, 8 grupos grandes hay. Capaz que si esos grupos no existieran, capaz que no tendríamos tanto el área que tenemos en el Uruguay. Me parece a mí. Bueno, mi nombre es Ismael Turbán, soy oriundo del departamento de Rocha y a partir del año 2006 paso a ser me dedico exclusivamente a la empresa. La firma se llama Tafilar Sociedad Anónima porque el Tejar ya había una empresa de rodamiento que tenía ese nombre. Nosotros hoy tenemos una actividad que por la que mayormente nos conocen, que es la agrícola, y por otro lado tenemos otra actividad que es conjuntamente la ganadera, y en lo que más nos apoyamos es en la siembra directa y en la rotación de cultivos, dando lugar para sembrar una buena pastura y el venir con la ganadería. Para mí lo que no es comparable, los intereses creados que tiene uno porque el campo es de uno. Chao. Entonces cada decisión que voy a tomar es una decisión más mirando como que si el campo es mío. Ese es el primer concepto. Las rotaciones es el segundo punto muy importante que nosotros tomamos. No es todo soja. Se está haciendo trigo, se está haciendo maíz, se está haciendo cebada. Y a su vez rotación de ciclo agrícola con ciclos de pastura. Yo no creo que ellos no piensen lo mismo. Han de pensar o quieren pensar. Pero como ellos están compuestos solo netamente por un negocio que le tiene que dejar guita para responder a sus inversores, es un negocio que se instala arriba del campo y que no miden consecuencias en el futuro porque lo de ellos es el negocio ese. Ahora, si lo escuchás al Tejar te va a decir lo mismo que digo yo. Los suelos mejores están en la agricultura continua. Los suelos que tienen por algún tema o productivo, justamente o fragilidad del suelo, lo que sea, combinan agricultura y después vienen ganadería. Y hay otros suelos que son ganaderos. Yo lo he sentido en el Tejar, ¿no? Conservamos la tierra, hacemos esto, hacemos lo otro. Después voy a hacer los repasos y los programas y no son así. Entonces digo, si la soja da guita, vamos todo con soja. Los cálculos indican que en las últimas 3 zafras se utilizaron sistemas de agricultura continua, sin rotación con pasturas, en más del 50% del área cultivada. Entonces se acaba todo ese sentimentalismo de la tierra y el negocio, ¿viste? Es un poco lo que pensamos de la diferencia entre empresa y negocio, ¿no? Negocio aquel que va atrás del costo de oportunidad y de hacer algo que me sirve hoy y si mañana tengo que dejarlo hacer, lo hago, pero yo ya hice mi negocio. Y otra cosa es generar empresa. Nosotros queremos generar empresa, que es justamente generar estas condiciones de permanencia en el tiempo, de trascendencia, el hecho de poder cuidar responsablemente sobre todo el suelo y el ambiente que trabajamos. Mirá que cuando hablamos, como hablamos acá, es divino. Ahora ejecutar y hacer es más difícil. Y acá estamos al este de Paysandú contra el arroyo San Francisco. Tenemos un monte de parque bien definido, un monte natural que fue literalmente arrasado y quemado acá, ¿no? Los propietarios del predio son argentinos y en principio hay un grupo de estos pools de siembra, digamos, que se llama, me parece, el Tejar,
que son los que están sembrando en esta zona. Cuidar responsablemente el suelo y el ambiente que trabajamos. Esa es una tarea que se realiza con los árboles que no se pueden sacar, quedan asomando, se llama destronque. Se escarban la vuelta del tronco del árbol y se corta de raíz para permitir que las máquinas trabajen sin tener que andar esquivándolo después. Un pool de siembras es una sociedad de inversores dinamizado por el capital financiero que se caracteriza por arrendar grandes extensiones de tierra, contratar equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte. Opera en los mercados de futuros, se asegura contra eventos climáticos y es gestionado por equipos de profesionales. El modelo sojero, paradigma del agronegocio en la región, capta capitales transnacionales para participar en la producción, distribución y comercialización de la soja, multiplicando así sus ganancias a tasas muy superiores a las de otros negocios. Los principales actores transnacionales de este modelo sojero son Monsanto, Nidera, Syngenta, BASF y Bayer a nivel de la producción y venta de insumos, y Cargill, ADM, Bunge y Lois Dreyfus a nivel de la industria. Son firmas muy poderosas económicamente y han ido sacando de circulación a los pequeños productores y medianos productores también. Este material que tenemos acá hoy tendría que estar instalado en el campo y por razones de la seca, hoy lo tenemos todo en depósito acá, corriendo el riesgo que se echa a perder todo. Y después tenemos un impacto real, ¿viste?, de la agricultura. El uso del herbicida, el insecticida, por ejemplo, ha ido totalmente afectándonos. Liquidó con la maleza, que era el puntal, diríamos, del inicio de la colonia de abejas. De 30 años para acá, habían 72 vecinos, y vamos quedando 3. Antes era todos esos campos, eran todos productores de paperos chicos, y todos ahí trabajaban gente, cantidad, años atrás. Si bien a mí me pueden decir, bueno, Uruguay ha tenido un proceso de extranjerización en los últimos años de la tierra, yo veo en las comunidades del interior mucho más desarrolladas, que la gente vive mejor, que hay mucho más gente joven que había hace 7, 10 años atrás, que todos se iban de las localidades y no volvía nadie para las localidades. Y algunos acá se han ido de tractoristas con los mismos que han comprado. Y otros han ido de albañiles al pueblo, y otros muchachos han agarrado camiones, choferes, ómnibus. La verdad que no vienen más nunca tampoco. El tema de la radicación, que muchas veces se cuestiona, que son más establecimientos más grandes, que hay un despoblamiento, que en realidad lo que veo son poblaciones rurales más importantes, donde uno tiene servicios de escuela, seguridad, tiene la televisión, la comunicación, si tiene un problema de salud tiene el sanatorio al lado. Acá nosotros estamos en Porvenir Esperanza y los dos tienen los dos pueblos estos, que están separados por 4 kilómetros, tienen más de 30% de índice de pobreza urbana, o sea, en el pueblo. Entonces, no, mentira que desparrama, porque si no los índices esos se tendrían que ir revirtiendo, y no es así. Y además, hoy el dueño de la tierra en general, por un lado tiene su negocio, que es la renta de esa tierra, por otro lado hay un proveedor de servicio, que en general era un productor y hoy es un empresario, tiene una actividad que genera un servicio. El tambero no puede competir con las hojas, de ninguna manera, porque viene un sojero ahí y le ofrece $480 la hectárea de renta y le tiran el campo, y el tambero que va a ir a pagar $480 y adelantado todavía. Y el cambio más importante es que para ser productor no tenés que ser hoy el dueño de la tierra. Porque este hombre era un productor de 100 y pico hectáreas, 200. Y bueno, y él tuvo que dejar de plantar esa cantidad, plantó un pedazo y tiene el criadero, eso y eso. Lo que hace de chancho, de cerdo y eso. Pero él no puede poner, como están pagando las empresas o los extranjeros de otro lado, $180, $230 al contado, un año adelantado para entrar dentro de un campo. Y lo que da la propiedad de la tierra, en realidad a mí no me da nada. Digo, yo en realidad lo que quiero es que esa tierra sea productiva, que genere desarrollo para la gente de las comunidades en que están, que la gente, en vez de tener un endeudamiento altísimo por tener aquella tierra que valió mucho dinero, bueno, hoy tenemos una estructura en que se produce de la forma
adecuada. Me da pena escuchar cuando los dirigentes políticos dicen los productores uruguayos han pagado casi todas las deudas que tienen con el Banco República. Las han pagado vendiendo los campos, no las han pagado produciendo. Entonces quiere decir que ese productor, si vendió el campo para pagar una deuda, desapareció, no es más productor, porque después que vendés el campo y dejas de producir, volver a engancharte de vuelta en la producción es difícil. ¿Qué nos va quedando para los uruguayos? Muy poco, ¿eh? No para el uruguayo que estamos, sino para el que viene, ¿no? Es decir, para las nuevas generaciones, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a ser realmente el barrendero, el que maneja el tractor, el que tiene que ponerse a echar los herbicidas? En 10 años no queda nadie, en el campo se terminan todos los productores chicos, no queda ninguno. Porque todo le pasa lo mismo que a mí, pisando los 50 años, todos los productores que vayan a recorrer Colonia Damón, Colonia Fernández Crespo, acá en la zona, en el departamento, el titular del tambo anda pisando los 50 años. Los gurises, todos estudiando, ninguno agarra el tractor y las vacas. Y bueno, y dentro de 10 años, cuando a mí me jubilen con 2.500 pesos, ¿quién va a venir a traer a ordeñar? Más que me jubilen con 2.500 pesos, me duele más. Los datos oficiales indican que en los últimos 8 años, unos 600 productores con sus familias han abandonado la agricultura extensiva. A fines de 2008, el 1% de los cultivadores, que corresponde a 11 empresas, controlaba el 40% de la superficie cultivada. Las principales empresas o pools de siembra que operan en este país son el Tejar, que en Uruguay se denomina Tafilar, el consorcio del empresario argentino Groboco Patel, que asume el nombre de Agronegocios del Plata, Quilafén, Cosechas del Uruguay y Pérez Companc. Si bien es real que el modelo sojero genera cierto dinamismo alrededor de las oficinas en que estas empresas se instalan, las producciones desplazadas, como la agricultura familiar, generaban 7 veces más empleos directos y una mejor distribución de riquezas. Soy Pablo Umpierres, presidente de la Sociedad Fomento Santa Rosa, productor de la zona. A través de la soja, y no hay otra industria que se haya removido, para nada. O sea, esa maquinaria viene de otro lado, no, acá en la zona no hemos movido nada de eso. En el caso del trigo sí, se da distinto, ¿no? Yo veo a través del molino que, o sea, hay movimiento. Estos tiempos pasados, al acarreo de trigo, uno veía el movimiento en el pueblo, de camiones, de gente, de las churrasquerías, de todo, trabajaba todo. En la soja no, si la soja la cosechan y desaparece enseguida de acá. No hay industria o sea que para acá la soja en la zona. El 88% de la soja producida en Uruguay se exporta en bruto, sin ninguna clase de industrialización, mientras que se importan algunos de sus derivados. Recreando relaciones coloniales, el país produce las materias primas para luego importar los productos industriales. Nosotros tenemos un grupo de mujeres que se llama MTEA, Mujeres Trabajando con Esperanza y Amistad. Y hace 10 años, casi 11 que estamos. Somos 5 en el grupo, entonces cada una cuida sus colmenas. Y acá ahora estoy criando gallinas y intentamos plantar un poco de boñato. Hace pocos meses, nosotros vimos una avioneta que andaba ahí bajita, y mi esposo había ido, que hay un ara ahí, y tenía un caballo y fue hasta ahí, estaba lindando casi, yo qué sé, como de aquí a la casa de mi hijo, unos 200 metros más o menos. Y veía esa avioneta y él decía que le ardían los ojos, que sentía un ardor en los ojos, pero no le decía a los otros porque dice, me van a embromar, dice que mire, se me van a arder los ojos. Y le lloraban los ojos, le lloraban los ojos. Los plaguicidas se clasifican de 1 a 4, siendo el 1 el más tóxico de todos. El glifosato empezó con una categoría 3, luego pasó a una 2, y actualmente la Organización Mundial de la Salud ya lo está poniendo en categoría 1, en virtud fundamentalmente de sus propiedades altamente irritantes que ya se han comprobado. Es un herbicida que se utiliza en el país fundamentalmente en el cultivo de la soja transgénica. Mi nieto andaba variando un caballo y que dice que él sentía también el ardor en los ojos
y tenía colmena, que yo fui enseguida y la llevé para allá. No las afectó porque enseguida la sacamos, pero todo el mundo se preocupó. Además, fumigaron, hay una escuela, yo qué sé, lindando ahí con este campo, hay una escuela del otro lado de la ruta. Ese día en el momento, digo, estaban en el campo y de un momento a otro se vieron con un avión que los estaba prácticamente fumigando a ellos, que se les provocó, por palabras de ellos, les provocó, como te decía, un ardor en los ojos, digo, escozor en la garganta. A mí, como persona, digo, medianamente inteligente, yo no puedo aceptar que no haga y deriva cuando pase un avión soltando productos a la altura que pasaba y con viento. Las normas están hechas, el cumplimiento de las mismas es otro tema. Y después el control de que se cumpla es otro tema también. Nosotros sabemos de aplicaciones aéreas de glifosato que se hacen cerca de la vivienda, que se hacen cerca de los poblados, de los pueblos, y que han afectado viviendas, la huerta, han afectado los árboles frutales, por ejemplo, recuerdo casos. Miguel Cristóbal Espino Campiglia, de Juanico soy oriundo. Hace 40 años que me casé y mi señora heredó una fracción de tierra en la cual la cultivamos durante unos cuantos años, hasta hace poco que nos jubilamos. Bueno, esto un día cualquiera, que ya estaba la soja plantada, venía eso fumigando, corrí con la ropa y no tenía más remedio que ir sacando las cosas, llamé al perro que tenía atrás, que era chiquitito, y todo con el viento a favor, o sea, norte, estaban fumigando y entró todo a mi alero, a todo mi predio, donde yo tengo plantas, animales, y bueno, eso, y ya aspiré. Era un olor tan espantoso, no te puedo explicar, una cosa rara como que nunca me había pasado. La perra se murió a la semana. Y yo estuve 15 días después de esa fumigación con totalmente las vías respiratorias como si me las estuvieran, no sé, inyectando algo como abierto, sentía como una cosa, no era doloroso, pero te digo, una sensación rarísima. ¿Qué quiere decir que una sustancia es irritante para el hombre? Que le va a causar a nivel de los ojos, de la nariz, de la boca, de la garganta y de la piel, irritación. Es decir, cuando están aplicando o cuando reciben la deriva de una aplicación aérea, pueden sentir ardor en la piel, picazón intensa, incluso hasta pequeñas lesiones de erosión de la piel, que la capa superficial de la piel se lastima. Eso dependerá de la exposición que el individuo haya tenido. Porque a la gente que la produce en realidad no le iba a importar mucho que a mí me dolieran las narices, ni que se me muriera la perra, ni que es lo mínimo que te puedo decir lo que me pasó. Es mínimo con otras cosas que han pasado horribles. Es mínimo lo mío. Lo mío puede ser llegar a la risa, dar risa a otro. Pero digo, me dolió a mí. El aplicador de plaguicidas no aplica solo glifosato. Va a aplicar otros plaguicidas también. Y ahí tenemos la sumatoria de efectos. Para el cultivo de soja no solo se usa glifosato, se usan también otros. Entonces ahí también hay conjunción de sintomatología. Una toxicidad tiene altísima eso. Todo un tipo de cosas ¿Quién está atrás de esto? ¿Quién está atrás de todo esto en el Uruguay? ¿Quién está detrás de todo esto en el resto de América del Sur? A nivel mundial, las semillas, fertilizantes, agrotóxicos y la maquinaria necesaria son comercializadas por un reducido grupo de empresas transnacionales. En Uruguay, casi el 100% de la soja cultivada es transgénica. La mayor parte de la semilla es comercializada por dos corporaciones transnacionales, Nidera y Cargill, y por una empresa nacional, Barraca Erro. En la fase agraria, el cultivo de soja se encuentra absolutamente mecanizado, empleando apenas 3 trabajadores cada 1000 hectáreas. Al igual que las demás fases del complejo sojero, el acopio está fuertemente concentrado y transnacionalizado. En 2008, 5 empresas, entre ellas las transnacionales Cargill y Louis Dreyfus, acumulaban el 74% del volumen de la soja comercializada.
La soja tiene como principales destinos China y la Unión Europea y básicamente es utilizada en la producción de raciones para animales. También es utilizada para la producción de agrocombustibles como el biodiesel. Por último, algunos derivados de la soja están presentes en margarinas, productos panificados, aceites y un amplio número de alimentos. Más de 300 hectáreas de soja son las que están plantadas alrededor acá, en pocos kilómetros, digamos. Casos muy similares, todos de pequeños productores, con parcelas chicas, medianas, de promedio de 8, 10, 12 hectáreas. Y esa gente tuvo que emigrar también, tuvo que desaparecer. Y bueno, está en manos de una familia grande, poderosa de la zona, que está bien económicamente. Bueno, se vendieron legalmente, lo compraron, no hay duda. Pero que se haya llegado a estos extremos, que acá en 2 kilómetros de la vuelta faltan 40 familias, que hay 40... Sí, tenemos vecinos. Acá faltan 40 familias. Si el modelo sojero no genera mayores beneficios económicos a la gran mayoría de la población y en cambio desplaza y contamina a un importante número de productores familiares, además de empobrecer drásticamente la tierra en que se aplica, ¿dónde van a parar las ganancias producidas por este negocio que parece ser tan redituable? Que lo transgénico no le sirve a nadie, le sirve a las grandes empresas. Sin querer imponer nada, digo lo que pienso. Creo que le sirve a los grandes empresarios, a los pocos que manejan este negocio y a nadie más. En 10 años no queda nadie. ¿Qué nos va quedando para los uruguayos? Muy poco, ¿eh? Los productores chicos no queda ninguno. Los jóvenes se van del campo, ¿no? Acá faltan 40 familias. A través de la soja y, o sea, no hay otra industria que se haya removido, para nada. Porque al productor que la tiene en el campo le sirve, ya te digo, a corto plazo. Pero después de 3 años, ¿cómo le queda ese campo? Cada cosa que va a hacer en ese campo le va a tener que invertir 3 veces más para recuperarlo. Al no haber una salida, como era tradicional, una salida hacia las pasturas, digamos, donde la tierra se reconstruía y a retomar sus propiedades físicas, sobre todo, o sea, de estructura y de textura, eso no está pasando ahora. Se quebró lo tradicional que era la rotación pastura-cultivo. Por el lado de los suelos, hay una pérdida importante, sobre todo de propiedades físicas, y después por otro lado está la pérdida de biodiversidad, que ya es más a nivel de pasturas, por ejemplo, o de, si querés, hasta de microflora, ¿no? Del suelo. Yo heredé mis campos de mi abuelo y de mis padres, y yo creo que lo que más importante tiene un productor es el suelo. Si el productor quiere seguir viviendo del campo y de lo que produce, tiene que lo primero cuidar el suelo, que es lo que lo va a llevar a seguir protegiendo a las generaciones que quedarán en el campo o no quedarán. Pero yo creo en el que si se agrede al suelo, él te lo devuelve después. Y esto lo que hace es agredir al suelo. Digo, antes un campo, cuando se dejaba la agricultura, se decía que se regeneraba y estaban los famosos campos naturales reconstruidos, que con el paso de 4 o 5 años el rastrojo evolucionaba y volvías casi a tener el mismo campo natural que en el arranque. Que eso, con la cantidad de industriales que se están echando ahora el glifosato, seguramente va a demorar por lo menos 40 o 50 años. Digo, no encontrás un pasto, porque sobre todo en los rastrojos de soja vos ves soja, digo. Mientras el agronegocio sojero siga librado a las ambiciones de las grandes empresas transnacionales, sumado a la demanda creciente que generan los agrocombustibles, las perspectivas de crecimiento de estos cultivos seguirán su carrera ascendente. Si lo que se busca es una agricultura sin agricultores, en ese camino se avanza. Yo soy optimista, ¿no? Por naturaleza, y creo que este movimiento nos va a llevar a algo. Está sustentable lo nuestro, entonces digo, no sé si en el corto, mediano o largo plazo, pero creemos que algo vamos a sacar de todo esto. La soja es un complejo cada vez más dependiente de capital e insumos externos, con escasa incorporación de trabajo humano y, por tanto, de valor. La participación de los salarios en los ingresos totales es muy baja, así como también son bajos los aportes al Estado, generando una creciente concentración de la tierra, la producción y las ganancias. Si a ello se suma su contribución al despoblamiento rural y la degradación de la naturaleza, lo resultante es una concentración cada vez mayor de riquezas y recursos. Los principales beneficiados son las grandes corporaciones transnacionales y los grandes empresarios nacionales y extranjeros, presentes en todas las fases del proceso productivo: insumos, producción, acopio, comercialización e industrialización. Yo no me siento productor de commodities, en realidad me siento productor de alimentos.
Yo creo que hoy tenemos sobre la espalda la responsabilidad de poder generar alimentos para el mundo. Trigo, cebada, soja, girasol, maíz, sorgo, carne, más de lo que se te ocurra, tenemos que producir más. Yo les pregunto, se aumentó la producción de alimentos, pero el hambre sigue existiendo en el mundo y cada vez más. O sea que ese mensaje de que el plaguicida nos permite producir más alimentos para consumo de todo el mundo no es verdad. En algún lugar se rompe la cadena y nosotros sabemos dónde se rompe. Queda en evidencia así un modelo que incrementa considerablemente la disociación entre la producción de bienes materiales y la satisfacción de necesidades humanas. of smoke, a few houses ablaze. Your eyes scan over the water, where the city's outlines faded and erased. Cries in the night after the storm. Arms entangled in wave and wire. Frozen below in